Bueno, en este video vamos a ver ahora cómo registrar y optimizar KPIs. Entonces, esto que tenemos aquí es un dashboard que nosotros le entregamos a nuestros clientes como base. Así que, bueno, siéntete privilegiado porque voy a pasar a explicarte este dashboard que le damos a nuestros clientes de pago. Y nuestros clientes deben tener este dashboard completado al día para que su mentor o yo personalmente revisemos sus KPIs y podamos identificar cuellos de botella en el negocio y aseguremos de que se están cumpliendo los objetivos o metas o proyección. Entonces, este video se trata de cómo registrar y optimizar KPIs, así que vamos a ir a eso y voy a mostrarte justamente cómo está estructurado este dashboard para que tú lo puedas modelar y adaptar a tu negocio, ¿no? Obviamente no puedo compartirte el dashboard porque es solamente para clientes y contiene cosas para clientes, pero puedes tomar la estructura como referencia, ¿no? Entonces, antes de comenzar, quiero aclararte que si no tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que facture al menos $1000 al mes, entonces no tengo nada que venderte, así que disfruta el video. Pero si ya tienes un negocio que esté en esos rangos de facturación, puedes tocar el botón de abajo para agendar una llamada con mi equipo, en donde vamos a ver cómo podemos ayudarte para ver en base a dónde estás y dónde quieres llegar, un plan de acción específico para ti, para que logres esa meta de facturación rápido y garantizado por contrato. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Entonces, antes de comenzar el video, ¿qué son los KPIs? KPI significa Key Performance Indicator, significa indicador de rendimiento clave. Y son los números que miden el progreso o dictaminan el progreso o justamente nos dicen qué tan bien estamos o qué tan encaminados estamos. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos, hay dos formas de estructurar esto. Puedes poner lo que es la fecha aquí y el KPI aquí, o puedes poner la fecha aquí y aquí el KPI. Entonces, básicamente, cómo está estructurado esto es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos entonces nuevos bookings, ¿no? Y nuevos bookings se trata de cuántas citas nuevas tuvimos en nuestro calendario, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí nos dice que, por ejemplo, no sé, el lunes 1 tuve 10 nuevas citas, ¿no? Y después de esas citas, 5 fueron calificadas, ¿no? Entonces, en algún sentido, así es como funciona. Tengo lo que es la fecha y tengo lo que es el KPI. Entonces, ¿cómo registrarlos? La realidad es que es muy simple. Lo único que debes hacer es un dashboard en el cual pongas todos los días del mes. Al final puedes poner, como yo pongo aquí, el total, el target y la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo registrarlos? Es la primera parte de este video y es muy simple. Pones KPI, el nombre del KPI que quieres registrar, la fecha y al final puedes poner un total y luego puedes poner un target, ¿sí? Que es una meta. Nosotros en nuestro dashboard personal y en el dashboard que le entregamos a los clientes de nuestro Mastermind, lo que hacemos es que tenemos para cada día una meta de ese KPI, una actual y la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese día, mi objetivo, por ejemplo, el jueves 25, ese día entonces el jueves 25, mi meta puede ser agendar ese jueves 10 nuevas citas, que 10 nuevas personas agenden en mi calendario. Y luego lo que voy a registrar es el actual, cuántas realmente agendé, ¿sí? Para luego poder revisar y decir, ok, estoy por encima o por debajo de mi meta y ajustar de forma diaria. Muchas veces lo que va a pasar con los KPIs es que vas a tener un objetivo y luego ese objetivo no se va a cumplir en un día, va a quedar por debajo, pero luego al día siguiente se va a superar. Entonces tienes que ver el promedio y no tanto el diario. Con respecto a KPIs, hay dos tipos de KPIs o Key Performance Indicators, ¿no? Entonces básicamente lo que hay es indicadores de performance predictivos o indicadores predictivos y tenemos lo que son los indicadores históricos, ¿no? Entonces, los indicadores predictivos son justamente tareas o acciones sobre las cuales yo tengo un control, sobre las cuales puedo ejercer una influencia. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Por ejemplo, yo puedo ejercer un control o influencia sobre la cantidad de posts que realizo, sobre la cantidad de mensajes que envío, sobre la cantidad de seguimientos o personas que contacto.
pero no puedo realmente ejercer una influencia directa sobre las citas que agendo. Yo puedo enviar 1000 mensajes, ¿sí? Y puedo enviar más mensajes y puedo mejorar la calidad de mensajes que envío, pero al fin y al cabo no tengo una influencia directa. No es una palanca sobre la cual yo pueda mover justamente y lograr que haya un cambio. Entonces, eso también es algo súper importante, ¿sí? O sea, no es algo que yo pueda afectar, no es algo que yo directamente pueda decir que lo cambio, no es algo directamente que yo digo, voy a hacer 10 bookings. No, o sea, los bookings que yo agendo o la facturación son todos números históricos, ¿sí? Son todos números históricos que yo veo o leo luego de tomar acciones predictivas. Entonces eso es muy importante. Entonces, si quieres aumentar los KPIs históricos, que generalmente suelen ser los más importantes, como por ejemplo, no sé, la facturación o la rentabilidad o la cantidad de llamadas agendadas en el calendario, esos KPIs se justamente consiguen luego de trabajar en lo que son los KPIs predecibles, ¿sí? Los números predecibles. Entonces, bueno, eso es un poco con respecto a KPIs. Ahora, ¿cómo optimizarlos? Vamos a hablar un poco de los KPIs en esta parte, ¿no? Entonces, lo que tenemos es aquí un resumen de las 3 principales fuentes de tráfico a nivel general. Tenemos lo que son citas agendadas, ¿sí? Como vas a ver, el foco aquí siempre está en citas agendadas, porque si yo tengo 10 veces más citas agendadas, obviamente calificadas, y mantengo mi porcentaje de cierre, voy a facturar 10 veces más. Por eso es mejor y más fácil tener un negocio high ticket, porque cuando tengo un negocio high ticket, mi único enfoque está en conseguir llenar mi calendario de citas, nada más, súper simple. Entonces, tenemos aquí bookings inbound. Entonces, bookings inbound son básicamente las citas en el calendario, ¿sí?, que yo agendo de forma orgánica. Son las citas en el calendario que yo agendo de forma orgánica. Entonces, ¿cómo funciona eso? Básicamente son personas que yo agendo a través de posts y llamados a la acción. Entonces yo les digo en un post o una historia a una persona, toca el botón de abajo, toca para agendar, toca para registrarte, lo que sea, y la persona termina agendando, ¿sí? Luego tenemos lo que son los bookings outbound, que es cuando yo agendo a una persona luego de haberle escrito un mensaje. Entonces, bookings outbound son justamente, por ejemplo, cuando contacto en frío, cuando le escribo a una persona que me sigue o cuando le escribo a alguien que considero que está calificado. Eso sería un booking outbound. Luego, eso me da justamente el porcentaje de message to booking. Entonces, message to booking es, por ejemplo, si yo envío 100 mensajes y consigo 3 agendas, mi message to booking es el 3%. Entonces, message to booking es qué porcentaje de las personas que yo contacto se vuelven una persona que agenda una cita. La forma de optimizarlo es, obviamente, aumentando el posicionamiento de tu marca, mejorando tus redes sociales, tu contenido, tu perfil, la cantidad de seguidores, teniendo más autoridad, haciendo que las personas sean más propensas a responderte. Y luego, obviamente, con el mensaje. Obviamente tienes que tener un mensaje que sea coherente a lo que estás ofreciendo, un mensaje que resuene con los dolores y problemas de la persona y un mensaje que realmente capte su atención, ¿no? Tienes que aprender a contactar en frío personas, generar conversaciones y desde ahí redirigirlo a una llamada. Esto lo vemos en nuestro entrenamiento de pago con nuestros clientes. Si quieres aprender cómo lo hacemos, puedes agendar en el link debajo, en la descripción. Luego tenemos lo que es bookings de pago. Entonces son bookings que yo agendo con tráfico de pago. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro optimizar esto? Bueno, me olvidé de bookings de inbound. Entonces bookings de inbound, la forma de optimizarlo es mejorando obviamente tu contenido, mejorando tu posicionamiento y también mejorando tu copywriting. Entonces, en cuanto a bookings de pago, justamente lo que tenemos es cuánto me cuesta un booking, cuánto me cuesta o cuánto debo invertir para lograr que una persona agende en mi calendario. Nuestros clientes suelen pagar de $30 a $50 por una cita en su calendario
calificada o hasta $100. Nosotros pagamos $150 porque calificamos muchísimo a las personas. Entonces, justamente, cómo funciona esto es de la siguiente manera. Yo hago un anuncio, envío a las personas a un lugar, que puede ser cualquier lugar, las puedo enviar a WhatsApp, las puedo enviar a una página web, las puedo enviar a un funnel, las puedo enviar a un webinar y de ahí la persona agenda una cita. Entonces, la forma de optimizar esto y reducir estos costes es mejorar el creativo del anuncio, o lo que es la imagen o el video, el copywriting del anuncio, lo que dice ese anuncio, y después mejorar las segmentaciones, hacer distintos tipos de segmentaciones de distintas audiencias, lookalikes, bueno, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces eso es como optimizo el costo por booking. Luego obviamente quiero optimizar lo que es el funnel, ¿no? Entonces en el funnel quiero optimizar lo que es el copywriting, el diseño, la estética, el mensaje y todo lo demás. Y si ese funnel tiene seguimiento o follow-up de email, entonces quiero optimizar lo que es ese follow-up de email. Y también me gustaría optimizar lo que es justamente la parte del retargeting, de cuando una persona visita esa página y no agenda. Entonces, realmente después de ahí lo que tenemos es la parte de ventas. Entonces, en ventas tenemos lo que son nuevos bookings, ¿no? Entonces, nuevos bookings es cuántas citas estoy agendando. Y luego tenemos lo que es bookings calificados o citas calificadas. ¿Cómo optimizo esto? ¿Cómo optimizo la cantidad de citas calificadas? Con mi mensaje. Si tú ves cualquiera de mis páginas, dice todo el tiempo solamente para coaches, infoproductores y agencias. Entonces, cuando dices eso de forma constante, lo que estás haciendo es descalificando o descualificando a las personas que no son tu cliente ideal. Yo lo hago todo el tiempo en el mensaje, me has visto hacerlo en la introducción de este video y es algo que debes hacer todo el tiempo. Debes definir a quién ayudas, quién es ese cliente ideal y mencionarlo todo el tiempo y repeler a las personas que no lo sean. Luego de eso tenemos las citas de hoy. ¿Cuál es la diferencia de las citas de hoy y de nuevas citas? Por ejemplo, yo puedo haber agendado 10 citas ese día, pero las personas cuando agendan no agendan para el mismo día, agendan para los próximos 3 o 4 días. Entonces, today bookings son cuántas citas tengo para hoy. Si, por ejemplo, hoy tengo 3 llamadas agendadas en mi calendario o 5 llamadas agendadas. Y después show-ups es cuántas asisten. Por ejemplo, una métrica muy común puede ser tener 5 citas en tu calendario y que asistan 3 o 4, que es un 60 a un 80% de asistencia, que está dentro del promedio del mercado. Entonces, ¿cómo mejoro la asistencia? Primero, haciendo la llamada más atractiva. Para que las personas asistan, necesito vender el valor de la llamada. Necesito que las personas entiendan que va a ser una llamada de valor. Y segundo, quitar la presión, que no va a ser una llamada súper agresiva de venta o lo que sea, y que si no están listas para comprar, que justamente pueden igualmente asistir a la llamada y se las va a tratar de una buena forma, y que no va a ser algo súper agresivo donde se los van a presionar y van a estar incómodos. También el material pre-llamada. Tienes que nutrir a la persona. Nosotros, cuando alguien agenda, de hecho si tú agendas una llamada con nosotros, vas a ver un montón de material de entrenamiento para nutrirte sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos ayudarte. Y vas a ver justamente también una página con testimonios para que veas cómo funciona. También instrucciones claras. Muchas veces las personas no dan instrucciones claras para que la persona asista a la llamada y terminan por no asistir. Y luego, por último, lo que sería contactar a la persona o recordatorios pre-llamada. Nosotros literalmente llamamos a cada persona que agenda con nosotros para asegurarnos de que asista, y enviamos múltiples recordatorios cada día hasta el día de la llamada, en el cual enviamos hasta 2 recordatorios. Y las ventas es qué porcentaje de esas personas que asistieron terminamos cerrando como clientes. Entonces, eso es muy simple. La forma de optimizarlo es mejorando tu oferta, haciendo que lo que vendes sea más atractivo, mejorando tu posicionamiento, posicionarte como un líder del mercado, mejorando tu mentalidad para que te creas mucho mejor lo que estás vendiendo, mejorando la persona que llega al teléfono, que esté más calificada y sea tu cliente ideal, y mejorando también tu mensaje, que es lo que dices en la llamada. Mejorando esas 5 cosas vas a mejorar tu porcentaje de cierre o venta. Luego tenemos lo que es el efectivo recolectado o el dinero recolectado de nuevas ventas. Entonces, para mejorar esto,
lo que debes hacer es dar un incentivo a las personas por pagar de forma completa. Luego tenemos las cuotas cobradas. Para mejorar esto debes entregar un mejor servicio y brindar resultados para que las personas paguen. Y bueno, después ya estos son todas métricas un poco más avanzadas, así que no vamos a entrar en detalle con esto, pero creo que esto ya es suficiente para que empieces a optimizar. Así que espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó y te gustaría que te ayudemos a escalar tu negocio de coaching, infoproductos o agencia hasta $100,000 al mes, simplemente toca el link debajo en la descripción para ver más detalles, cómo funciona y agendar una llamada con mi equipo. Y eso sería todo por este video. Si te gustaría ver más videos como este, simplemente activa la campanita y suscríbete y nos vemos en el próximo video.